Hola, ¿qué tal están? Muy buenos días, un placer para mí presentar un año más esta final de la Liga Debate. Bienvenidos a quienes me acompañan de manera presencial y a ustedes también, por supuesto, que están al otro lado de la pantalla. Por si no lo saben, este es un programa educativo que fomenta la cultura del debate entre los escolares. Son ya 10 años, una década, se dice bien, de un programa ya consolidado, y además este año es el año en el que más centros, más equipos se han inscrito, 116 equipos en total, aunque solo 4 han llegado hasta hoy, hasta la final de esta Liga Debate. Voy a explicarles un poco cómo va a ser la mecánica del debate. Primero van a debatir los alumnos de la ESO y luego lo harán los alumnos de bachillerato. Los finalistas de la ESO son el Instituto Legio VII de León y el Colegio Claret de Segovia. Y luego, como decimos, lo harán los institutos, que los finalistas han sido el Instituto Valles de Luna de Santa María del Páramo en León y el Condesa Eilo de Valladolid. Vamos a comenzar ya con ese primer debate. El tema que van a tener que debatir los alumnos es el siguiente. ¿Estamos condenados a vivir un futuro peor que el de nuestros padres en vez de llevar una vida mejor? Bueno, el sorteo ha querido que finalmente el azar ha querido que a favor defienda el Instituto Legio VII y en contra lo haga el Colegio Claret de Segovia. Está ya todo listo, están ya preparados. Empezamos este primer bloque, el de la exposición inicial. Van a ser 3 minutos para defender cada postura. Empieza el equipo, el Instituto Legio VII. Cuando queráis tenéis esos 3 minutos, ponemos el cronómetro en marcha y cuando quieras. Buenos días. Les voy a pedir que se remonten conmigo un momento al año 1912. Imagínense que son todos ustedes pasajeros de este barco, el Titanic, el más grande de la época, símbolo de progreso e innovación, cuyo viaje inaugural terminó en tragedia tras chocar con un iceberg y hundirse. Estimados miembros del jurado, compañeros y público presente, por primera vez en décadas una generación siente que navega a la deriva por el océano del tiempo, como el Titanic, con la única diferencia, si me permiten la metáfora, de que nosotros ya vemos en el horizonte el iceberg que condena nuestro futuro. No es una sensación, no es una moda generacional ni una queja adolescente. Es un hecho avalado por datos históricos, científicos y sociales. En este debate defenderemos que sí, estamos condenados a vivir peor que nuestros padres. No porque seamos menos capaces, sino porque las condiciones de partida que forman las capas del iceberg condenan nuestro futuro. En primer lugar, analizaremos el ámbito económico y laboral. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advierten en su último informe que los jóvenes en países desarrollados tendrán trayectorias laborales más inestables y menor capacidad de mejora vital. Nuestros padres crecieron con una idea clara. Si estudiabas, trabajabas y te esforzabas, tu vida sería mejor que la de la generación anterior. Hoy esa promesa se ha roto. Somos la generación más formada de la historia y a la vez la que vive con mayor incertidumbre estructural. Nuestra vida va a estar fatalmente marcada por la inflación, el desempleo, la inaccesibilidad de la vivienda y un salario estancado. En segundo lugar, examinaremos el impacto de las redes sociales y las nuevas tecnologías en nuestra vida. La Organización Mundial de la Salud nos alerta continuamente sobre los niveles de adicción, ansiedad y aislamiento social al que estamos sometidos, lo que suscita una preocupación urgente por el impacto de estas en nuestra salud mental. Por no hablar del ciberacoso, el impacto social y cognitivo de la inteligencia artificial y una proliferación de desinformación sin precedentes. Por último, no podemos olvidar la polarización social y política. La tensión es mayor año tras año y cada vez es más evidente el rechazo hacia líderes políticos, así como la desconfianza en la información que circula. Esto no se limita a solo hacer una percepción general o un dato, sino que tiene efectos reales en nuestra vida cotidiana, ya que implica una menor cohesión social para llegar a acuerdos sobre pensiones, sanidad, educación o transiciones energéticas. Estas 3 realidades, la económica, la tecnológica y la político-social, agrupadas bajo la punta del iceberg representada por una emergencia climática sin precedentes, nos dejan condenados a un futuro desolador si lo comparamos con el de nuestros padres. Señores jueces, ante todo esto solo cabe preguntarnos, ¿qué tipo de futuro hereda una generación cuyas posibilidades vitales están ya condicionadas antes incluso de zarpar? Nuestros padres navegaron con vientos a favor y rutas claras. Nosotros avanzamos con corrientes en contra, sintiendo que nos arrastra irremediablemente hacia un iceberg imposible de esquivar.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. 3 minutos para contrarrestar ese argumento cuando quieras. 2040. Un grupo de caminantes avanza por un sendero sin explorar. Cada uno carga consigo una mochila enorme a la espalda. Desde lejos parecen figuras dobladas por el peso, casi sin espacio para levantar la mirada. Quien observa podría pensar que camina hacia un destino cada vez más inhóspito, arrastrando una carga que solo empeora. Pero si nos acercamos, descubrimos algo distinto. Dentro de esas mochilas no solo hay piedras heredadas, o como vosotros decís, errores del pasado, sino que encontramos objetos inospechados. Herramientas ligeras, mapas nuevos y brújulas que nuestros padres ni siquiera podían llegar a imaginar. Algunos incluso llevan linternas que iluminan rutas que antes eran invisibles. De pronto entendemos que no son caminantes condenados, sino constructores en medio del trayecto hacia la evolución. No están cargando una sentencia, están eligiendo qué soltar y qué aprovechar. Y entonces se revela la verdad. No hablamos de viajeros anónimos, estamos hablando de nosotros mismos. Nos han repetido una y otra vez que nuestro futuro será peor que el de la generación anterior, como si avanzáramos inevitablemente hacia la oscuridad. Pero cuando revisamos lo que llevamos dentro, vemos que no es un lastre, sino un equipo valioso, lleno de experiencias de las que aprender y nuevas oportunidades. Buenos días, soy Sofía 3 y junto a mi equipo venimos a defender que no estamos condenados a vivir un futuro peor que el de nuestros padres. Empezaré definiendo unos conceptos clave para entender la tesis. Hoy debatimos sobre un tema tan amplio como el futuro. ¿Pero qué es el futuro? El futuro es el tiempo que aún no ha sucedido y ha de suceder, en el cual el progreso y la experiencia nos dan nuevas oportunidades. También creemos necesario definir generación, que es un conjunto de personas de época similar que comparten culturas y vivencias, moldeando así valores y comportamientos. Una vez definido, aunque sea de forma breve, los conceptos clave para entender la tesis, pasaré a presentarles el argumento con el que defenderemos nuestra postura, el motor que impulsa nuestro bienestar. Todos alguna vez hemos montado en bicicleta. Sabemos que tiene 2 ruedas y sin una de ellas no es posible avanzar, por lo que nuestro argumento se centrará en 2 focos diferentes. Primer foco, curas contra pandemias, avances prometedores en la lucha contra el cáncer y la reciente mejora de la inteligencia artificial. Todos estos son avances propios de nuestra época. ¿No creen ustedes que debemos darles el mérito que se merecen y aceptar que viviremos mejor, ya que podemos contar con estos inventos a los que nuestros padres no tuvieron acceso en ningún momento? Segundo foco, las sociedades modernas son generalmente más inclusivas y tolerantes, conscientes de los derechos humanos. Los jóvenes de hoy en día vivimos con entornos con menos perjuicios raciales, de género y de orientación sexual, factores cruciales para tener un mayor bienestar personal. Y por ende, si tenemos un mayor bienestar, la vida será mejor en comparación con la de nuestros padres. Pero no solo hablamos de la inclusión, sino también de la madurez que muchos jóvenes tuvieron que asumir antes de tiempo, enfrentándose a problemas a los que no encontraban solución. La depresión y la ansiedad tienen un hueco en nuestra sociedad. La narrativa de un futuro más oscuro e inevitable es una falacia que ignora nuestra realidad y nuestro potencial. Depende de nosotros soltar las piedras del pesimismo y aprovechar las brújulas y las linternas del progreso y la experiencia. Y antes de dar paso al equipo debatiente, me gustaría que reflexionaran sobre esta frase de Barack Obama. Cada generación tiene su propia lucha, pero también su propia oportunidad para ser extraordinaria. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora que ya se han pasado los primeros nervios, vamos quizá con la parte pues más complicada de este debate. Van a tener 4 minutos para defender su postura, pero atención, ya lo sabéis, os podéis ir haciendo preguntas en cualquier momento. Ahora bien, ellos van a elegir si la responden o no. Ponemos el cronómetro en marcha, de nuevo empieza el Instituto Legio VII, cuando quieras. Buenos días. A lo largo de la historia, cada generación ha esperado vivir mejor que la anterior. Sin embargo, hoy somos la primera que empieza a dudar seriamente de esa promesa. Nuestra postura es clara. Estamos condenados a vivir un futuro peor que el de nuestros padres. Y esta afirmación no se basa en pesimismo, sino en datos y en evidencias demostradas. En primer lugar, habéis hablado de que vivimos en un mundo más conectado y con más avances tecnológicos. Sin embargo, esta hiperconectividad ha tenido unas consecuencias enormes. Las nuevas tecnologías han provocado una crisis de salud mental sin precedentes. Los jóvenes de hoy sufren niveles altísimos de ansiedad, depresión y estrés causados por la presión constante de las redes sociales, la comparación permanente y la obligación de estar siempre disponibles. Tal y como afirman los nuevos datos de la Organización Mundial de la Salud en su último informe sobre el uso de las redes sociales por adolescentes, un alto porcentaje de adolescentes muestra los niveles de adicción, ansiedad y aislamiento social nunca antes vistos. Nuestros padres vivían con menos estímulos, menos exigencia constante y una mejor estabilidad emocional. Vivir en un mundo digital no nos hace más libres, sino muchas veces más vulnerables y agotados. ¿Su pregunta? ¿Puede la sobreabundancia informativa inducir la percepción de un aumento de problemas cuando en realidad solo se ha agudizado su expresión pública? Pero es que el aumento de problemas ha sido muy claro. Como bien os acabo de mostrar, en un estudio que se ha realizado, más del 70% de los jóvenes menores un muy alto porcentaje de los jóvenes
mayor del 70%, muestra unos niveles de adicción, ansiedad y aislamiento social que nunca antes se habían visto. En segundo lugar, se nos dice que el progreso significa más oportunidades. Sin embargo, el acceso a la vivienda digna para los jóvenes hoy en día es prácticamente inalcanzable. Y es que la relación entre el salario y el coste de comprar una vivienda se ha deteriorado enormemente. En España, alrededor del 70% de los jóvenes menores de 36 años no pueden acceder a una vivienda digna debido a esos precios y a la escasez de la oferta, tal y como afirman los últimos informes de la OECD para España. Esta crisis retrasa la independencia económica y, a su vez, impacta en el bienestar emocional de los jóvenes, creando ansiedad, inestabilidad y frustración. ¿Su pregunta? ¿Puede demostrar que existe una tendencia histórica prolongada de estancamiento económico irreversible? Pues sí, este problema que tenemos actualmente con la vivienda va a ser muy difícil de solucionar, ya que la vivienda ha pasado de convertirse en un derecho a convertirse en un negocio y hemos entrado en un callejón sin salida. Otro punto para tratar es un factor que marca profundamente a nuestra generación, la creciente inestabilidad geopolítica, tal y como hemos mencionado en la introducción. Hemos crecido en un contexto de guerras cercanas y amenazas constantes a la seguridad global. Además, ha surgido una nueva forma de conflicto, los ciberataques y la información falsa, que no requieren de ejércitos ni de fronteras y que, según las previsiones, aumentarán con frecuencia y con gravedad en un futuro. Además, ha surgido una nueva forma de conflicto, los ciberataques y la información falsa, y estos ataques pueden paralizar infraestructuras, sistemas financieros y servicios básicos. La guerra ya no es un recuerdo lejano de los libros de historia, sino una posibilidad real, global, que afecta a los precios, al acceso a recursos y a la estabilidad económica. ¿Su pregunta? ¿No ha demostrado la economía global capacidad de recuperación tras crisis como la de la vivienda en 2008 o la pandemia? Sí, bien es cierto que también se han ido demostrando que poco a poco se puede mejorar, pero ahora mismo nos encontramos en una situación irreversible al tema de la vivienda. Como os acabo de mencionar, un muy alto porcentaje de los jóvenes no pueden acceder a una vivienda digna y no tienen una capacidad para proyectar una vida digna en un futuro. Por último, no podemos ignorar el impacto del cambio climático, que a diferencia de la generación de nuestros padres, es cada vez más inestable. Tal y como advierten los últimos informes del IPCC, nos encontramos ante una emergencia climática y sus consecuencias ya están afectando a la economía, a la salud y a la seguridad global. No hablamos de proyecciones. Nuestra generación no recibe un futuro de avance, sino uno marcado por el desgaste. Y esa es la diferencia esencial. Nuestros padres heredaron oportunidades, nosotros heredaremos condiciones. Y todo esto es una condena sin juez visible, pero con consecuencias reales que ya están afectando en nuestras oportunidades, en nuestra salud mental y en nuestra capacidad de proyectar una vida digna. Y frente a esta realidad, negar la condena no la elimina, solo la hace más silenciosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tiempo ahora para el otro equipo, para el Colegio Claret, otros 4 minutos. Sí que os pido que os intentéis ajustar al tiempo. Me gustaría comenzar haciendo alusión a algo que ha dicho el equipo debatiente. Ellos afirman que somos la generación con más educación, y no están equivocados. Cada vez hay más teletrabajo, y vosotros decís que sí, que hay mucho paro, pero sin embargo, este ha disminuido en comparación con otros años. Y también ha habido una subida del sueldo mínimo en 2025, algo que también se está preparando para 2026. Por otra parte, hablan de sociedad. El ciberacoso es algo de lo que estamos muy preocupados. Y sí, a este se le está poniendo fin. Y también de la adicción, que leyes como la de menores de 16 años que prohíben las redes sociales o también como leyes con controles parentales hacen que la sociedad intente ir a mejor con este tipo de problemas. ¿Sí? ¿Puede hablarse de un futuro mejor cuando nuestros salarios y poder adquisitivos van a estancarse y, por otro lado, el coste de la vivienda está subiendo y la edad media de emancipación se retrasa cada vez más? Como bien acabo de decir, el sueldo mínimo ha aumentado en 2025. También se está pensando hacerlo en 2026. La vivienda sí, es algo que preocupa, pero sin embargo somos una generación preparada para superar este tipo de baches. Y cosas como la España vaciada nos dan pie para poder superar nuestras fronteras. Continuando con mi línea argumental, normalmente pensamos que las generaciones actuales viviremos peor, ya que la vivienda está demasiado cara o falta empleo en España. Pero como hemos mencionado en la metáfora, esto es solamente la silueta de los jóvenes cargando con una mochila pesada, en la que cuando nos acercamos podemos observar que esta está llena de logros y soluciones que nos ayudarán a hacer más ameno el camino, para enseñarles que estas nuevas mochilas son mejores que aquellas mochilas rotas, que sí, nos dan una base, pero que no tienen nada que ver con las actuales. Comenzaré a defender mi línea argumental. ¿Su pregunta?
¿Consideran mejor vivir en una sociedad donde el alquiler absorbe más del 60% del sueldo que una donde permitiría ahorrar? A este tipo de problemas se les está poniendo solución. El Gobierno cada vez da más ayudas para que los jóvenes de hoy en día puedan permitirse este tipo de alquileres y aún así, cada vez la economía estamos intentando mejorarla. Con mi línea argumental, por una parte nos encontramos con el motor que impulsa nuestro bienestar. Antes, pandemias, ya sea como la gripe, en la que murieron entre 20 y 40 millones de personas en 1918, o como de COVID-19, que en 2020 murieron 15 millones de personas, haciendo el contagio una sentencia. Ahora, gracias a la ciencia y la tecnología, hemos encontrado curas para hacer estos síntomas leves o incluso inexistentes. En 2025, la gripe se llevó a 33.000 personas según la OMS, de las que más del 94% de estas eran ancianos. O de COVID-19, que estando solamente a 6 años de ella, los casos han disminuido prácticamente un 97% en España, remarca el periódico El Mundo. ¿Sí? ¿No es cierto que muchos de los avances médicos son extremadamente costosos y pueden aumentar la desigualdad? Como bien ha salido anteriormente en las noticias, cada vez hay más personas que se pueden permitir la seguridad social. 22 millones de personas son las que actualmente en España pueden acceder a ella. Continuando con mi línea argumental, si cambiamos el foco, podemos observar que ya no vivimos una sociedad con miedo. Los negros son delincuentes y habría que echarlos a palos. Las mujeres no valen para nada, no tienen derechos en este mundo. Estas son frases o tópicos que antes no eran considerados nada más que palabras feas, o simplemente no llegaba a ser más que una simple broma. Por rojo y por maricón. Se dice que esta es la última frase que escuchó Lorca, el poeta que todos conocemos antes de ser asesinado. Que este poeta muriese por su manera de pensar y por su identidad remarca la necesidad que tenemos como sociedad para seguir adelante. Citando aquí un poema suyo. En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. Les dejo pensar. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Segundo turno de refutaciones, de nuevo otros 4 minutos por equipo. Empieza el Instituto Legio VII de León, cuando quieras. Buenos días. Tras escuchar los argumentos del equipo contrario, podemos reconocer que algunos avances, especialmente en tecnología y en medicina, han supuesto mejoras evidentes en nuestras vidas respecto a la época de nuestros padres. Sin embargo, es necesario analizarlos con una mirada mucho más crítica. Estos avances conviven con problemas cada vez más graves que nos afectan directamente a nosotros, los jóvenes, como precariedad laboral, difícil acceso a la vivienda o presión social. Es por todo ello que sostenemos que el futuro que nos espera será, en muchos sentidos, peor. Uno de los principales argumentos del equipo contrario es el uso de las aplicaciones de la tecnología en ámbitos como la educación o la comunicación, pero no tienen en cuenta varios factores. Si bien es cierto que la tecnología ofrece oportunidades educativas y de conexión global, también debemos aceptar que ha cambiado por completo la manera en la que los jóvenes nos percibimos a nosotros mismos y a los demás, generando un entorno constante de comparación y presión. Su pregunta. ¿No favorece el trabajo a distancia una mayor descentralización económica al permitir la redistribución territorial del talento más allá de los grandes núcleos urbanos? Mi equipo no está negando que la tecnología ha aportado ventajas, estamos destacando las consecuencias de las que ustedes no hablan, como por ejemplo la salud mental. De hecho, un estudio de la Universidad de Pensilvania, realizado en 2018 con una muestra de 143 universitarios, demostró que limitar el uso de redes sociales como Instagram o Facebook a únicamente 30 minutos diarios reducía significativamente los síntomas de depresión y ansiedad. Tras solo 3 semanas de restricción, los jóvenes mostraron mejoras evidentes en su bienestar emocional, probando que el modelo digital actual daña directamente nuestra salud mental. Como advierte Byung-Chul Han, filósofo y premio Princesa de Asturias a la Comunicación y las Humanidades 2025, la fatiga digital es una condición existencial que nos hace más vulnerables a la manipulación y la distracción. Por otro lado, aunque la medicina ha avanzado de manera impresionante, logrando curar enfermedades antes mortales y aumentando la esperanza de vida, como bien decía el equipo contrario, esto nos garantiza un futuro mejor. El bienestar no solo se basa en tratamientos y hospitales, sino también en condiciones sociales y económicas. Su pregunta. ¿No muestran estudios sobre el bienestar global que indicadores como la alfabetización, mortalidad infantil y esperanza de vida han mejorado de forma sostenida desde mediados del siglo XX? Esos indicadores de los que ustedes hablan muchas veces solamente se centran en países primermundistas, por lo que su visión muchas veces está bastante sesgada. Como señala
Como señala la OMS y el informe Panorama de la Salud 2025, hoy vivimos más años, sí, pero también enfrentamos mayores niveles de ansiedad, depresión, enfermedades crónicas y diversos problemas de salud mental. Además de estos problemas económicos y de salud mental, hay un dato que rompe con la idea de ir a mejor que plantea el equipo contrario: el retroceso de libertades que ya queríamos aseguradas. Un ejemplo alarmante es la situación de Hungría, donde los jóvenes enfrentan hoy un futuro más restrictivo que el que vivieron sus padres. En los últimos años, el país ha llegado a prohibir por ley el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo, ha eliminado el reconocimiento de identidad trans y, más recientemente, entre 2025 y 2026, ha llegado a prohibir las marchas del orgullo y procesado judicialmente a los líderes políticos que las apoyan. Su pregunta. ¿Hasta qué punto el concepto de éxito de nuestros padres es hoy directamente incompatible con la libertad individual actual? Lo que defendemos es que nuestros padres tuvieron muchas más oportunidades y nuestro punto de partida es objetivamente peor, por lo tanto, es mucho más complicado que podamos alcanzar ese éxito del que ustedes hablan. Por otra parte, aunque hoy tenemos más educación que nunca, esto no se traduce en mejores trabajos, como ustedes dicen, sino en sobrecualificación. Según las perspectivas de empleo de la OCDE 2025, una gran parte de los jóvenes acepta trabajos precarios y por debajo de su nivel formativo, lo que reduce las oportunidades reales de progreso. En definitiva, aunque existen avances médicos y tecnológicos evidentes, estos no nos garantizan un futuro mejor. Tal y como afirmaba la filósofa y política Hannah Arendt en su famosa obra La condición humana, el progreso y la catástrofe son dos caras de la misma moneda. Muchas gracias. Muchas gracias. Es turno ahora para el otro equipo, para el Colegio Claret. Cuando quieras. Ustedes han mencionado el retroceso de libertades antes garantizado. No discutimos que haya retrocesos puntuales, pero si miramos a largo plazo, la tendencia global ha sido la ampliación de derechos. Como mencionaba mi compañera anteriormente, el artículo 501 del Código Penal sanciona la discriminación. Por otro lado, es cierto que hay bastantes problemas de salud mental, pues hoy tenemos más medidas que detectan, analizan y subsanan dichos problemas. Según Infocop, se ha aprobado el Plan de Salud Mental 25-27, que destina 229 millones a hacer estas medidas más eficaces. Antes se ocultaba por estigma o por falta de atención. Hoy somos una generación más concienciada y más personas piden ayuda. Y eso también es un avance. Si bien es cierto, la propiedad privada hoy en día es muy cara, y aunque la situación de España genera incertidumbre, hoy recibimos muchas más ayudas que antes, como las subvenciones o el alquiler social. Además, el acceso a servicios básicos hoy es mucho más amplio y de mejor calidad que en tiempos pasados. La sanidad pública ofrece mejores tratamientos y una mayor esperanza de vida. El nivel educativo medio es mucho más alto. Aspectos como la tasa de paro han disminuido notablemente, siendo 2025 la tasa de paro más baja en décadas, con un 9,4%. Sí, parte del empleo puede ser temporal o con bajos salarios, pero es mejor el empleo, aunque sea mejorable, que el desempleo, porque este genera ingresos, experiencia y capacidad de progreso. Además, el bienestar no está sujeto a un tipo de contrato, sino a la calidad de vida que nos proporciona la sanidad, la educación, las tecnologías y las nuevas oportunidades globales que antes simplemente no teníamos. ¿Sí? Si la esperanza de vida aumenta, pero también lo hacen las enfermedades mentales y el estrés crónico, ¿vivir más años significa necesariamente vivir mejor? Vivir más años significa que tenemos una mayor calidad de vida. La sanidad pública, como he dicho antes, ofrece esta mayor calidad de vida, además de mejores tratamientos para proporcionárnosla. Siguiendo con mi línea argumental, la España actual es una sociedad más tolerante e inclusiva en la que existe mayor posibilidad de crear proyectos de vida diversos sin quedar excluidos socialmente. Nuestros padres estuvieron condicionados a expectativas conservadoras, casarse pronto, mantener un único empleo toda la vida o ajustarse a roles de género. Y cuestiones como el divorcio, la orientación sexual, la igualdad de género o los problemas de salud mental también estaban rodeados de estigmas o incluso silenciadas. Hoy España cuenta con un marco legal que sanciona la discriminación y reconoce derechos que antes simplemente no estaban en nuestras mochilas. ¿Sí? Si bien existen más derechos formales para mujeres y colectivos LGTBI en países desarrollados, ¿cómo explican que la violencia de género, la brecha salarial de género sigan siendo estructurales en Europa? Como he dicho antes, hoy en día tenemos, la tendencia sigue siendo alcista, es decir, que cada vez hay más derechos. Antes hemos mencionado el artículo 501 del Código Penal, que sanciona la discriminación. Siguiendo con mi línea argumental,
Vivimos en una sociedad donde las enfermedades que antes eran sinónimo de muertes hoy son tratables, prevenibles o ya están erradicadas. Esto quedó demostrado con el desarrollo acelerado de vacunas en las recientes pandemias. Investigación contra el cáncer, trastornos neurodegenerativos o problemas de salud mental avanzan a un ritmo que parece ciencia ficción. También hacer hincapié en el cambio climático. Sí, es un problema real, pero también nuestra capacidad para solucionarlo. Nunca antes habíamos tenido tantas alternativas energéticas, tecnologías o conciencia ambiental. Más que una generación condenada, somos una generación preparada para cambiar las cosas. Reconocer estos avances no es ingenuidad, sino una forma de entender que el presente tiene bases sólidas para mejorar nuestro futuro, para iluminar con linternas un camino antes iluminado con desgastadas velas. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Vamos llegando a la recta final de este debate. Es el momento de las conclusiones. Vais a tener 3 minutos cada uno para cerrar el debate. En esta ocasión comienza el colegio que tiene que defender la postura en contra, que es el Colegio Claret. Cuando quieras. Para finalizar este debate desde nuestra postura en contra, nos gustaría recordarles por qué los argumentos del equipo a favor han sido derribados por mis compañeros. Como bien ha mencionado mi compañero Juan Miguel, el cambio climático es un problema real y presente hoy en día, pero nunca habíamos tenido tantos medios para hacer frente a problemas como estos. Los avances técnicos nos ayudan a afrontar el cambio climático con energías renovables que nunca se habían visto tan presentes. También nos gustaría recordarles que el equipo contrario se ha centrado en decir que la economía de hoy vive en crisis. Sin embargo, mis compañeros ya han mencionado anteriormente otras crisis que han sucedido en años pasados, como puede ser la crisis del 2008. Haberla superado demuestra la capacidad de resolución de nuestra generación y también la resiliencia de las economías, las cuales cada vez son más eficientes. A día de hoy, las economías ya han generado nuevos tipos de empleos que no existían en la generación de nuestros padres. Por último, me gustaría recordarles que el equipo contrario ha citado que por culpa de las redes sociales la sociedad ha generado una adicción a las pantallas, pero hoy en día ya se han planteado la restricción de estas plataformas para menores de 16 años. Regular el exceso no es admitir la derrota, es garantizar que el futuro está conectado con inteligencia y no con dependencia. Estimado jurado, permítanme llevarles al inicio de este debate, en donde comenzábamos hablando de unos caminantes que, vistos desde lejos, parecían doblegados por el peso de sus mochilas. El equipo contrario se ha centrado en decir que llevamos piedras en nuestra espalda, piedras como la incertidumbre económica y los errores del pasado. Sin embargo, como hemos demostrado a lo largo de este debate, al acercarnos a esa mochila no vemos un lastre, sino un equipo de vanguardia, equipado con brújulas y linternas que nos llevan hacia un camino con más desarrollo y más oportunidades. Hemos sostenido que el progreso científico es el motor de una calidad de vida sin precedentes. Mientras que en 1918 una pandemia era una sentencia de muerte casi inevitable, hoy nuestra generación desarrolla vacunas en tiempo récord y logra que la mortalidad por COVID-19 o gripe disminuya drásticamente. Este avance pone en evidencia cómo la ciencia ha transformado enfermedades antes fatales en condiciones tratables y controladas. De igual manera, el bienestar actual se extiende a nuestra vida cotidiana mediante la tecnología. La inteligencia artificial optimiza la educación y el teletrabajo rompe con las barreras geográficas, permitiéndonos buscar oportunidades a miles de kilómetros sin tener que movernos de casa. Pero la mejora, señores, no es solo técnica, es profundamente humana. España es hoy una sociedad más inclusiva y tolerante que la que recibieron nuestros padres. Hemos pasado de una época de estigmas, silencios y persecución, donde poetas como Lorca perdían la vida por su identidad, a un marco legal que protege la diversidad y sanciona el odio. No estamos destinados a vivir un futuro peor, estamos destinados a liderar un futuro con más derechos, más ciencia y más libertad. Porque, como escribió Benedetti, el futuro tiene muchos nombres. El nuestro, estimados compañeros, el nuestro se llama oportunidad. Buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias. Los últimos 3 minutos para cerrar este debate para el Instituto Legio VII, cuando quieras. Buenos días, miembros del jurado, compañeros y público presente. Antes de empezar, déjenme enseñarles esta imagen. Como sabrán, representa el mito de Sísifo, en el que se narra el castigo eterno que sufrió el rey Sísifo al ser condenado a empujar una pesada roca cuesta arriba en una montaña, solo para poder verla caer y repetir esta acción durante toda su eternidad. Ahora sí, gracias a esta metáfora, podemos volver a la pregunta que nos ha acompañado desde el principio. ¿Estará nuestra generación condenada a vivir un futuro peor que el de nuestros padres? Pues bien, después de escuchar todos los argumentos, nuestra respuesta es clara. Sí. El equipo contrario ha defendido que hoy contamos con más recursos sanitarios y avances médicos que nos han ayudado a aumentar la esperanza de vida. También que las nuevas comunicaciones nos ayudan a estudiar, hablar e informar.
y que la tecnología no es necesariamente perjudicial, siempre y cuando hagamos buen uso de ella. Y esto es cierto, los avances existen. Nadie puede negar que la medicina no haya progresado, o que hoy tengamos más herramientas y más acceso a la información que nunca, pero el hecho de que haya progresado no significa que estemos en los mejores términos globales. Somos la generación más formada de la historia, pero también una de las más inestables. Como explicamos al inicio del debate con la metáfora del Titanic, nuestra generación está sometida a 5 realidades. Los salarios no crecen, el empleo es cada vez más precario y acceder a una vivienda para muchos jóvenes resulta lo casi imposible. Esto no solo afecta a la economía, sino también a nuestra estabilidad y bienestar. También se nos han estado hablando los avances tecnológicos como símbolo de progreso. Sin embargo, vivir hiperconectados no nos ha hecho más tranquilos. Al contrario, convivimos con la presión constante, con la comparación permanente y con un aumento claro de problemas de salud mental. Es verdad que nunca habíamos tenido tanta información, pero tampoco tanta ansiedad ni tanto cansancio emocional. A esto se le suma una sociedad cada vez más polarizada. Hay menos confianza, más confrontación y más dificultad para llegar a acuerdos sobre cuestiones básicas, como la vivienda, la educación o la transición energética. Además, nuestra generación ha crecido en un contexto de gran inestabilidad internacional. Guerras cercanas, crisis energéticas, tensiones entre países, pandemias, y han aparecido nuevas amenazas como los ciberataques, que pueden afectar directamente a la economía y a los servicios básicos. La sensación de seguridad y de estabilidad es cada vez menor. Y como pico del iceberg obtenemos el cambio climático, que a diferencia de generaciones anteriores, no heredamos un planeta estable, sino una emergencia climática que ya condiciona nuestra salud, nuestra economía y nuestro futuro. No es un problema lejano, es una realidad presente. Por eso, cuando se afirma que vivimos en la mejor época de la historia, debemos preguntarnos, ¿mejor para quién? Porque el progreso no se mide solo en tecnología, sino también en calidad de vida, estabilidad y expectativas de futuro. Y en esos aspectos, nuestra generación encuentra más dificultades. Por todo ello, sostenemos que nuestra generación no vivirá mejor que la de nuestros padres, no por falta de capacidad o de esfuerzo, sino porque, al igual que Sísifo o cualquier pasajero de este nuevo barco del Titanic, nuestra generación está destinada a cruzarnos con una roca existencial que marcará y dañará nuestro futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí el debate. Un fortísimo aplauso para los dos equipos. Ahora la última palabra la va a tener el jurado, que lo va a tener realmente complicado. Vamos a hacer una pausa, pero no se vayan porque en unos minutos volvemos con el debate de bachillerato. Bueno, pues ya estamos aquí. Les recuerdo, por si alguno de ustedes se incorpora ahora, estamos retransmitiendo la final de la Liga Debate, un programa ya consolidado, cumple 10 años, 10 ediciones, se dice bien, y además esta es la edición en la que más centros, más equipos han participado, 116 equipos en total, aunque solo 4 han llegado hasta aquí, hasta hoy, hasta la final. Vamos ahora con el segundo de los debates con los alumnos de bachillerato, 2 institutos, el Instituto Valles de Luna de Santa María del Páramo en León y el Instituto Condesa Hilo de Valladolid, que van a tener que abordar el siguiente tema. ¿Las redes sociales reflejan mejor las ideas y tendencias sociales que el Parlamento? Bueno, vamos a empezar, pero antes queremos dar la bienvenida al presidente de las Cortes, don Carlos Pollán, y a la consejera de Educación en funciones, Rocío Lucas, que se incorporan al debate. Muchísimas gracias por acompañarnos. Previamente, como en el caso de los alumnos de secundaria, hemos hecho un sorteo para ver pues qué posición van a tener que defender, si a favor o en contra. El azar ha querido que a favor sea el Instituto Valles de Luna de Santa María del Páramo en León y en contra el Instituto Condesa Hilo de Valladolid. Está todo listo. ¿Estáis ya preparados? Vamos a empezar con este primer bloque, 3 minutos para defender cada postura. Empieza el colegio que defiende la postura a favor, que es el Valles de Luna. Ponemos el cronómetro en marcha y cuando quieras. Esta es Diela. Fue presentada en un acto oficial en Tirana como la nueva ministra del Gobierno de Albania. Ese acontecimiento sucedió el 11 de septiembre del año pasado. Pero, sin embargo, esa tiene una peculiaridad importante, y es que esta ministra es virtual y refleja las ideas y tendencias sociales que se vuelcan en las redes sociales, llegando a registrar más de 972.000 interacciones y 36.000 documentos en tan solo 2 semanas, y que, por tanto, refleja la voz de toda la ciudadanía. Pero antes de exponer nuestros argumentos a favor de que las redes sociales reflejan mejor las ideas y tendencias sociales que el Parlamento, vamos a detenernos en unos conceptos clave para entender mejor la pregunta del debate.
Las redes sociales son plataformas digitales formadas por comunidades de individuos con intereses, actividades o relaciones en común. Estas permiten el contacto entre personas y funcionan como un medio para comunicarse e intercambiar información. Por otra parte, según el Diccionario de Filosofía, la idea social es una forma de conocimiento teórico mediante la cual las personas entienden y explican los fenómenos sociales. Surge como un reflejo de la realidad objetiva, de las condiciones materiales y de las relaciones humanas dentro de una sociedad, pero al mismo tiempo pues una fuerza activa y transformadora, ya que orienta la práctica social y contribuye al cambio histórico. Una tendencia social es la dirección general y sostenida que toman los fenómenos sociales a lo largo del tiempo, observable a través de series de datos o descripciones sistemáticas que reflejan los cambios en la conducta, las instituciones o las condiciones de la sociedad. Y por último, pero no menos importante, reflejar se refiere a mostrar o hacer patente algo. Mi nombre es Urco y represento al equipo a favor del IES Valles del Luna, formado por Elsa, Victoria, Sara y yo mismo. Y venimos a defender que efectivamente las redes sociales reflejan mejor las ideas y tendencias sociales que el Parlamento. Y a lo largo de este debate vamos a explicar los 3 argumentos que defienden nuestra tesis. Primero, las redes sociales e Internet son un método de difusión rápido de nuestras opiniones. Segundo, las redes sociales son clave para la democracia porque ofrecen un espacio de participación y de debate. Y tercero, la pérdida de la confianza en el Parlamento. Por todo ello, creemos que en la actualidad es imposible huir del poder de las redes sociales. Están en nuestra rutina del día a día y han llegado incluso a formar parte de equipos de gobierno, como ocurre en Albania con el ejemplo de su ministra Diela, creada para acabar con la corrupción institucional. Por lo tanto, esto evidencia que las redes sociales reflejan mejor las tendencias, el sentir de la gente, en resumen, las ideas sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 3 minutos para contrarrestar ese argumento para el Instituto Condesa Hilo, cuando quieras. Imaginen un mundo gris, en donde en cada rincón se encuentran cámaras que nunca se apagan, en donde las paredes tienen oídos y en donde en cada hogar habitan vidas vigiladas por la mirada omnipresente del Gran Hermano. Imaginen que desde esa pantalla enfoca una mirada invisible que lo observa todo. Quienes están allí no saben si están siendo vigilados, señalados o juzgados en ese preciso instante. Esta es la imagen que utilizó George Orwell, escritor del siglo XX, en su obra 1984, para describir un régimen donde el miedo y la presión moldean el comportamiento humano sin necesidad de cadenas. Este escenario, tristemente, existe hoy, pero el vigilante ya no es un gobierno opresor, sino pantallas, notificaciones y comentarios. No es un vigilante anónimo, sino millones, todos opinando, todos juzgando, y tienen un nombre claro: las redes sociales. En ellas cada gesto se sobreexpone y cada frase se magnifica hasta que la gente ya no dice lo que piensa, sino lo que teme que no les destruya. Aquí la sociedad no se expresa libremente, actúa condicionada, editada, autocensurada, convertida en una sombra temerosa de la mirada invisible del resto. El equipo rival quiere convencernos de que este espacio de vigilancia emocional representa mejor a nuestra sociedad, pero en la realidad produce un efecto totalmente contrario. Desde nuestro equipo de debate venimos a demostrar que existe un lugar sin ojos anónimos, sin castigos invisibles, un lugar donde cada uno tiene un rostro y cada decisión un apellido. Este espacio afortunadamente ya está creado y se llama Parlamento. Esta institución no funciona mediante la presión del me gusta ni con una humillación instantánea. Funciona con representación, con debate, con votos. Funciona porque tenemos el derecho y la obligación de mirar a los ojos a la sociedad y responder por lo que se dice o se hace. Mientras que las redes sociales crean un reflejo tembloroso de lo que supuestamente somos, el Parlamento nos muestra lo que realmente somos: una sociedad diversa, compleja, plural, donde cada uno no grita desde el anonimato, sino que participa desde la visibilidad. Por eso hoy defendemos que es el Parlamento quien representa mejor las diferentes tendencias. Buenos días, ilustre jurado, público asistente, miembros del digno equipo rival. Somos el Club de Debate del IES Condesa Hilo y hoy estamos aquí en la Casa de la Palabra para defender que las redes no reflejan mejor las ideas y tendencias sociales que el Parlamento. A continuación, nuestro equipo de debate les andará por nuestras 3 líneas argumentales.
1. Mostrándoles cómo las instituciones parlamentarias representan mejor la sociedad. 2. Caminaremos por estructuras formales de decisión donde la cualificación, la responsabilidad y los principios constitucionales garantizan que cada voz sea escuchada y respetada. Y 3. Recorreremos mecanismos que regulan la información, frenan la manipulación y combaten fake news y asegurándose que las decisiones se basen en un consenso real y no en un rayo emergente. Al final del viaje queda claro, la verdadera fuerza colectiva se construye y se protege en organismos sólidos. En las instituciones, la sociedad habla. La verdad no depende de un clic. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, primera parte ya superada. Vamos con el primer bloque de refutaciones. Cada centro va a tener 4 minutos para defender su postura, pero ojo, el equipo contrario va a poder hacer preguntas, pero ellos decidirán si responden o no a esas preguntas. Vamos a poner el cronómetro en marcha. De nuevo empieza el colegio que defiende la postura a favor, el Instituto Valles del Luna. Cuando quieras. En 2006, a través de la plataforma MySpace, la activista y víctima de acoso sexual Tarana Burke escribió la frase "Me too, yo también", y así empezó este hashtag y esta lucha en las redes sociales en contra del acoso y la violencia de género. Esta herramienta se ha convertido en una herramienta fundamental internacional por la que mujeres pueden expresar cuáles han sido sus historias. Hoy en día esta etiqueta se puede ver representada con más de 2,5 millones de publicaciones en Instagram, 19 millones de publicaciones en X, destacando realmente la importancia de lucha social que tienen las redes sociales. Y así como estas tendencias, otras como Black Lives Matter, Fridays for Future o Love Wins. Hola, me llamo Victoria y desde nuestro equipo defendemos la postura a favor de que las redes sociales representan mejor las ideas y tendencias sociales que el Parlamento. Con esto vamos a empezar por nuestro primer argumento. Las redes sociales son un método de difusión rápido de nuestras ideas frente al Parlamento, ya que permiten la difusión en tiempo real y la inmediatez. Para que una ley sea aprobada, en cambio, tiene que pasar por un procedimiento legislativo, dividido en iniciativa, tramitación parlamentaria, sanción, promulgación y publicación. Después se abre un plazo de enmiendas que puede ser ampliado indefinidamente si así lo acuerda la mesa del Congreso, dejando de lado la inmediatez que requieren ciertas cuestiones. Dígame. Usted dice que las redes coordinan a sus usuarios solidariamente, como en el caso que usted ha mencionado, Me Too. ¿Pero realmente podemos fiarnos de ellas para ello con la cantidad de bulos y estafas que se difunden diariamente para crear alarma y desestabilizar a la sociedad? No negamos que esta herramienta tenga fallos, como pueden tener todas, pero a medida que la tecnología va evolucionando, las herramientas para paliar esto también. Por ejemplo, Hype Auditor, Audience o Social Researcher son herramientas para esto. Siguiendo con mi argumentación, hay leyes que han llegado a estar años en fase de enmiendas, lo que muchas veces lleva a que no se puedan aprobar porque se acabe la legislatura, dejando de lado pues, su importancia, como en 2023 con la Ley de Familias o de Olvido Oncológico. Frente a esto, las redes sociales son inmediatas. Nuestro segundo argumento es que las redes sociales son claves para la democracia, porque ofrecen un espacio de participación y debate que normalmente son ignorados por el Parlamento. Para que los ciudadanos puedan presentar leyes con sus preocupaciones, se realizan las iniciativas legislativas populares. Estas tienen que ir acompañadas de al menos 500.000 firmas acreditadas. Pues bien, tenemos el caso de la Asociación de Afectados por la Hipoteca. Estos presentaron un número de firmas mucho superior al requerido. ¿Y esto gracias a qué? A la movilización por las redes sociales, a la lucha social por esta tendencia de cambio, esta tendencia social. Sin embargo, cuando esta iniciativa fue tramitada por el Parlamento, el texto fue modificado sustancialmente y esta asociación afirmó que habían desvirtuado su espíritu. Bien, desde 1983 hasta 2024, los ciudadanos han presentado 154 iniciativas legislativas populares. ¿Pero saben cuántas se han plasmado en el Boletín Oficial del Estado? Tan solo 4, viendo cómo realmente esta representación de la sociedad queda un poco dudosa. Y, como dijo Honoré de Balzac, el poder es acción, el principio electoral es la discusión.
Ninguna acción política es posible cuando la discusión se establece permanentemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por ceñiros al tiempo. Tiempo ahora para el otro equipo, para el Instituto Condesa Hilo, otros 4 minutos, cuando quieras. En este debate nos encontramos ante una encrucijada de caminos, 2 ámbitos de expresión que dicen representar a nuestra sociedad. El primer camino nos conduce al ruido y al conflicto avivados por las redes sociales. El segundo nos lleva a la búsqueda de soluciones del Parlamento. Las redes viralizan una idea, el Parlamento la convierte en ley. Eso es lo que realmente marca la diferencia. Las redes sociales visibilizan opiniones dispersas, inmediatas y muy a menudo manipuladas, mientras que el Parlamento organiza, debate y decide con consecuencias reales. Primero, me gustaría desmontar el mito de la libertad digital que he podido observar en las intervenciones de mis contrincantes. Pues las redes sociales promueven la exposición constante a ciertas ideas, encerrándonos, como ellos bien han dicho, pues no se puede huir de ellas en estos tiempos, sin que nos demos cuenta en una red que creemos que nos libera. En el Parlamento, la exposición a estas ideas ocurre de manera constante. Cada postura se manifiesta claramente, se evalúa y se enfrenta a otras perspectivas, sin imponer ninguna idea frente a otra. Aquí, las ideas más relevantes permanecen en foco hasta que se resuelven, mientras que en las redes todo es efímero. Lo viral se olvida en horas y lo verdaderamente importante se diluye. ¿Su pregunta? ¿Qué opinan de que, por ejemplo, en las redes sociales se lleven a cabo protestas pro democracia, como el caso de Hong Kong en 2019, en el cual el Parlamento mostraba una reacción muy tardía? En el Parlamento la reacción es tardía porque decisiones tan importantes y que afectan a millones de vidas necesitan ser meditadas y se necesitan pensar. No podemos actuar a la ligera, como ocurre en las redes sociales, donde todo el mundo opina sin meditar su opinión. Continuando con mi línea argumental, demostraré que el único filtro capaz de convertir el ruido en representación es el Parlamento. Pues los debates parlamentarios no solo se organizan, sino que se regulan. ¿Qué método estamos usando precisamente aquí, hoy, ahora? Estamos hablando con orden, con respeto, con responsabilidad. Estas son normas esenciales, pues sin ellas ningún argumento podría llegar a una conclusión justa. Las redes carecen de estas reglas, reflejan una exhibición impúdica en la que el insulto, el odio, la desinformación circulan libremente y de forma caótica, imponiendo ideas no por su valor, sino por su alcance momentáneo. En ellas cualquiera puede opinar sin necesidad de tener un fundamento lógico, mientras que en el Parlamento cada palabra y postura tiene consecuencias. Ahora me gustaría denunciar la exclusión sistemática del algoritmo y de la tecnología que se necesita para utilizar las redes sociales. Según un informe del diario.es, unos 7,7 millones de españoles mayores de 65 años nunca han participado en las redes sociales. Y dado que en España somos 49 millones de personas, esto constituye aproximadamente un 15% de la población nacional. Pero parece que al equipo rival no le importan las opiniones de nuestros mayores. Y eso que solo he mencionado a los mayores de 65 años, porque el porcentaje poblacional que simplemente no quiere o no puede acceder a la tecnología también cuenta. La opinión de todas las personas debe valer por igual. No solo escuchar a aquellos que consigan un altavoz por su posición y dejar de lado a todos esos que tanto han luchado para brindarnos esta herramienta tan importante que tenemos hoy en día, el sueño de nuestros abuelos. Pero, ¿acaso no creen que sus opiniones sean tan válidas como las de todos ustedes? ¿Su pregunta? ¿Qué opinan de que casi el 50% de los jóvenes, según el CIS, afirmen que las redes sociales son quienes verdaderamente las acercan a la política? Sí, es verdad que muchos jóvenes piensan eso, pero ¿realmente saber qué come un influencer, a qué hora se levanta, cuáles son sus gustos, realmente eso les hace representar a nuestra sociedad? Es esa cercanía la que nos hace sentir que un influencer es más real que un diputado, pero eso en la realidad no es así. Como ya he recalcado, las redes sociales muestran ruido inmediato, mientras que el Parlamento organiza, debate y decide con consecuencias reales. Si queremos que nuestra sociedad sea verdaderamente representada, debemos mirar a las instituciones, no a un algoritmo. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Segundo turno de refutaciones. Empieza otros 4 minutos por equipo. Empieza el equipo que defiende la postura a favor, el Instituto Valles de Luna. Ponemos el cronómetro en marcha cuando quieras. Estas elecciones no votaré. Ningún partido político me representa. Total. Por una abstención. Total. Por varios millones de abstenciones. Con esto no quiero sino reafirmarme en la tesis defendida por mi equipo, que declara que las redes sociales reflejan mejor las ideas y tendencias sociales que el Parlamento. Para ello, comenzaré refutando algunos argumentos empleados por el equipo contrario. Ustedes afirman, por ejemplo, que un 15% de la población de España no ha accedido nunca a las redes sociales.
Son las opiniones de los mayores, como ustedes dicen. Pero vayámonos a los datos del resto del mundo. ¿Cuánta gente tiene acceso a un parlamento? El 28%, que viven en regímenes democráticos. ¿Qué hay del 72% de la población del mundo? ¿Qué hay de esos billones de personas que no se ven reflejados en un parlamento? Frente a ello tenemos el dato de uso de redes sociales. El 63% de la población mundial ha usado redes sociales. Hay casi un 40% de diferenciación, con lo cual hay billones de personas que sí se ven reflejadas en redes sociales y no en el Parlamento. Ustedes mencionaron también que algunos debates de redes sociales, algunas cosas que se dicen en ellas, no tienen relevancia y simplemente son ideas volcadas al azar. Pero díganme, ¿no se desarrollan los debates políticos principalmente o no se desarrollan en redes sociales? Es más, a veces no empiezan en estas. En redes sociales hay mucha información, es un reflejo plural de toda la sociedad, un reflejo tan grande que ni las mayores paredes lo pueden contener. Es un reflejo total, prácticamente. Y para finalizar, voy a exponer el tercer argumento de mi equipo, la pérdida de confianza en el Parlamento. La desafección política implica la cada vez menor identificación con las ideologías defendidas en el Parlamento. Esto es una realidad. Y los jóvenes, sobre todo, sienten que los partidos políticos no les representan, no reflejan sus ideas y tendencias sociales y no actúan conforme a los intereses de la población, ¿sí? Ustedes hablan de que las redes sociales son ese espacio libre de expresión de tendencias y hablan de los activistas juveniles que empiezan allí sus movimientos. Pero ¿cómo es posible que, según Amnistía Internacional, 3 de cada 5 activistas juveniles sufran ciberacoso en ellas? Errare humanum est. Sí, hay gente que no puede ver en redes sociales tampoco. No, hay gente que en redes sociales también las utiliza mal. Pero, sin embargo, sí que se están desarrollando estos activismos que, en cambio, en el Parlamento muchas veces ni siquiera se llegan a tener en cuenta. Volviendo con mi línea argumental, en datos del Ministerio de Interior, el 30% de los españoles en edad de votar en 2023 no lo hizo. Esos son 10,5 millones de personas. Un dato enorme que no se ve representado, no se ve reflejado en el Parlamento. Y según el sociólogo Agustín Blanco, el 80% de los menores de 30 años no se siente escuchado por los partidos políticos. Esto es un dato que va a hacerse mucho mayor en el futuro, ya que estos jóvenes pronto serán mayores. En cambio, estos sí que se expresan en redes sociales. Como dije antes, el dato mundial es mucho mayor a favor de las redes sociales que a favor del Parlamento. Así que ante esta situación solo queda una forma de actuar. Si el Parlamento no escucha a la sociedad, esta habla en otro lugar, las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de nuevo otros 4 minutos para el Instituto Condesa de Hilo. Buenos días. Para empezar, me gustaría preguntarle al equipo contrario de dónde han sacado las fuentes que dicen que Diela es una ministra encargada de representar las ideas y tendencias sociales que se ven en las redes sociales, ya que nosotros hemos podido contrastar que esta ministra únicamente cruza datos e informes sobre obras públicas para tratar de acabar con la corrupción en el Parlamento. Es una herramienta de inteligencia artificial utilizada por el Parlamento para así poder dar el mejor servicio a sus ciudadanos. Ahora bien, hablando del argumento que han utilizado nuestro equipo contrario sobre las personas que viven en regímenes antidemocráticos, nosotros lamentamos profundamente que haya personas que se encuentran en esta situación. Pero las redes sociales no son la respuesta a esto, ya que muchas veces se encuentran prohibidas o coaccionadas por este mismo gobierno que no les representa. Sin embargo, en sociedades libres como la nuestra, como la española, traemos los datos que hacen que nuestra tesis sea la correcta. ¿Su pregunta? ¿Qué opinan de los casos de corrupción denunciados a través de redes sociales que pedían al Parlamento actuación, como el de Lava Jato en Brasil de 2014 a 2021?
Por supuesto, al igual que ustedes han dicho que errar es humano, nosotros también sabemos que el Parlamento puede tener fallos, porque está formado por personas. Sin embargo, las redes sociales nos escudan en el anonimato, en la velocidad y la invisibilidad. Esto lo demuestra mi primer argumento, aquel de la imposibilidad, aquel en el que podemos ver que, según la Agencia de Telecomunicaciones de la ONU, el 47% de los flujos de Internet son sintéticos, lo que quiere decir que no están creados por humanos, sino por bots o por la IA, y no afectan solo a noticias o vídeos, a fotos o vídeos, sino también a noticias o hilos de opinión. ¿Su pregunta? Si el Parlamento es el reflejo de la sociedad, como ustedes defienden, ¿cómo explican que en Irán el 80% de la conversación real sobre la protesta ocurra en las redes sociales mientras que el Parlamento se encarga de silenciarlas? Creo que ya he lamentado la situación en la que viven algunas personas de nuestro mundo. Pero, como ya he dicho, las redes sociales no tienen por qué ser la respuesta a esto. Y un Parlamento bien ejecutado y un Parlamento el cual nosotros defendemos sí representa mejor a su sociedad. Como iba diciendo, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, ha manifestado en Twitter últimamente que cree en la teoría de la Internet muerta, ya que cada vez son más las cuentas de LLM, el lenguaje de la IA, que gestionan cuentas de Twitter. Por lo tanto, ¿cómo podemos decir que algo tan personal como las ideas y tendencias sociales se ven reflejadas en un organismo en el que la mitad de su información ni siquiera es humana? Nosotros sabemos que esto no puede ser así. Según un estudio de Radio Televisión Española, el 80% de los jóvenes españoles afirman encontrarse normalmente con bulos y noticias falsas por Internet. De estos, solo el 13% las verifica, lo que nos deja con casi 4,8 millones de personas que creen o incluso apoyan las mentiras que se encuentran en la red. Nosotros sabemos que un mecanismo que se sustenta de mentiras no puede ser lo que mejor refleja nuestra sociedad. Por todo esto, nosotros sabemos que sí, el Parlamento es lo que mejor refleja las ideas y tendencias sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya solo nos queda la parte final del debate, que podría ser clave para convencer al jurado. Tiempo para las conclusiones. Cada equipo va a tener 3 minutos para cerrar el debate y para defender su postura. Comienza el centro que defiende la postura en contra, que es el Instituto Condesa Eilo. Si estás preparada, qué bonito la mano con la profesora. Hemos llegado al final del debate. La tensión y la rivalidad ya son cosa del pasado. Y como en toda gran obra, cuando cae el telón, quienes parecían enfrentados dejan atrás sus papeles y se reúnen en un mismo camerino. Buenos días, ilustre jurado, público asistente, dignos miembros del equipo de IVAL. Somos el equipo de debate del IES Condesa Eilo y hoy aquí hemos demostrado que las instituciones parlamentarias reflejan las ideas y las tendencias sociales mejor que las redes sociales. El debate ha sido emocionante, pues ambos equipos hemos dado la mejor versión de nosotros mismos. Pero no olviden, como dijo Christian Harris en el enigma de las redes sociales, cuando algo es gratis, el producto somos nosotros, tal como ocurre en las redes. Cuando algo no se dejan engañar, que algo nos utilice no implica que nos represente. Mi compañera Isabel lo explicó con claridad. No todo el que habla en redes sociales representa a la sociedad. Hay voces que se inflan artificialmente, otras que ni siquiera aparecen. Algoritmos que controlan lo que vemos, campañas que simulan apoyos, noticias distorsionadas. Cuando la mentira puede viralizarse en segundos, alguien debe separar la ficción de nuestra realidad. Y ahí el Parlamento no amplifica, filtra, contrasta y responde ante todos. Porque una sociedad no se mide por quién grita más alto, se mide por quién garantiza que todos seamos escuchados. Igual quienes no tienen redes sociales, quienes no dominan la tecnología o simplemente quienes no convertimos nuestra opinión en tendencia. Porque Carmen lo explicó con claridad. Las redes tensionan, el Parlamento decide. En redes una idea pasa, en el Parlamento una idea se convierte en ley. Allí las palabras pesan porque afectan a millones de personas. Una cosa es incluir, una cosa es amplificar y otra muy distinta es incluir. El Parlamento no es perfecto, pero es el lugar donde la sociedad se reúne para convivir, es el espacio donde la democracia se convierte en algo más amplio que una mera opinión, se convierte en compromiso.
El equipo rival nos ha tratado de convencer que el Parlamento es una institución lenta, desconectada, ha insistido en que las redes sociales son un método de difusión rápido, inmediato, hasta clave para la democracia, ha insistido en la abstención. Incluso han señalado momentos en los que ha podido fallar, como con la tardancia de las iniciativas populares. Y sí, el Parlamento puede equivocarse, porque está formado por personas. Pero la pregunta no es si comete errores, la pregunta es qué sistema garantiza mejor la voz de todos cuando de verdad importa. El día de hoy hemos escuchado diversos puntos de vista, dos equipos dedicados de pleno a defender dignamente sus dos posturas. Sin embargo, creemos finalmente que hemos logrado demostrar que las instituciones parlamentarias plasman el pulso vivo de la sociedad. ¿Realmente piensan que el ser humano es definido por un conjunto de ceros y de unos? El Parlamento es la voz de la sociedad, una sociedad cuya complejidad no podemos reducir en un algoritmo. ¿Vamos a dejar que el ruido de una máquina hable más alto que nuestras propias voces? Hoy, el debate nos ha recordado que no solamente somos meros usuarios, somos ciudadanos. Hoy apagamos las pantallas para encender de nuevo nuestra democracia. El momento es ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias por los últimos 3 minutos para el Instituto Valles de Luna. Solo tengo datos, sed de conocimiento y algoritmos dedicados a servir a los ciudadanos de forma imparcial, transparente e incansable, añadió la ministra creada mediante inteligencia artificial. Mi nombre es Sara y con estas palabras de Diela damos comienzo a la conclusión del equipo a favor del IES Valles de Luna. A lo largo de este debate hemos defendido que las redes sociales reflejan mejor las ideas y tendencias sociales que el Parlamento. Hemos demostrado que el espacio digital permite que la ciudadanía exprese sus opiniones y sus demandas de forma directa e inmediata, convirtiéndose en un espacio que opera en tiempo real. Y es que lo que llamamos tendencia no es algo artificial, es un reflejo profundamente humano, marcado por lo que nos emociona y por aquello que nos llama la atención en cada momento. Es un hecho innegable que la sociedad contemporánea se caracteriza por la velocidad del cambio. Las ideas ya no esperan a ser procesadas durante largos periodos de tiempo para alcanzar visibilidad pública. No afirmamos que el Parlamento sea innecesario, ni mucho menos que las redes sociales sustituyan la función institucional de la democracia, como explicó mi compañera Victoria. Lo que defendemos es que, cuando hablamos de reflejar las ideas sociales, debemos observar dónde se manifiesta realmente el pensamiento ciudadano en su forma más plural y en su forma más inmediata. La democracia del siglo XXI no se construye únicamente a través de las urnas o de los espacios legislativos formales, sino también mediante la participación constante de la ciudadanía en el que se fomenta y se desarrolla el debate público. Las redes sociales permiten esa interacción, visibilizando preocupaciones que de otra manera podrían quedar diluidas o incluso invisibilizadas. El equipo contrario ha defendido que las instituciones reflejan mejor las opiniones de la sociedad, que los principios constitucionales son esenciales y los mecanismos y las garantías para regular dicha información. Frente a ello, nosotros sostenemos que las redes sociales se han convertido en el principal espacio de comunicación política contemporánea. Ya no solo los jóvenes, sino toda la sociedad encuentra en este entorno nuevas formas de informarse, de expresarse, de conectar con otros y dar forma al debate cooperativo. La creciente desafección política no refleja un rechazo hacia la democracia, sino una clara transformación. La ciudadanía participa ahora de manera que está modificando cómo funciona la política y cómo realmente se ejerce el poder en esta sociedad. El Parlamento representa mediante estructuras institucionales y procesos legislativos. Pero las redes sociales muestran el pulso social de forma constante y directa, porque la política puede decidir, pero las redes sociales, la sociedad se expresa. Y cuando hablamos de reflejar ideas sociales, hablamos precisamente de eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pues hasta aquí el debate. Un fortísimo aplauso para todos. Madre mía, qué tensión, qué minutos más tensos, qué nervios. Me he puesto yo nerviosa también. Bueno, ahora ya podemos respirar todos tranquilos. Es el turno del jurado que va a tener que deliberar, que se van a marchar
a deliberar, lo van a tener difícil, la verdad. Y mientras ellos deliberan, decirles que el ganador de la fase final de bachillerato va a participar en la Copa Ledu preuniversitaria en Madrid, que se va a celebrar entre el 26 y el 28 de junio. Decía que mientras el jurado delibera, para seguir también alimentando un poquito esto que nos gusta a la tele mucho, la tensión del momento, vamos a escuchar al presidente de las Cortes, a don Carlos Pollán. Buenos días y muchas gracias por su presencia hoy aquí, tanto a los alumnos como a sus profesores y a las personas que les acompañan. Querida consejera de Educación, tengo que decir en funciones, pero lo digo, de la Junta de Castilla y León, director de la Fundación de Castilla y León, que se nos ha ido como presidente del jurado, miembros de las Direcciones Generales de Educación de la Junta de Castilla y León, profesores, alumnos, bienvenidos a la que es vuestra casa, a las Cortes de Castilla y León. Lo primero, quiero dar las gracias a todos por participar en esta 10ª edición de la Liga de Debate. A vosotros y también a los equipos que no han llegado a la final, pero que también han participado y me consta que con mucho acierto y que lo han hecho muy bien. Enhorabuena igualmente también a los ganadores. En unos minutos sabremos quiénes son. Como presidente de las Cortes de Castilla y León, ahora en funciones también, igual que la consejera, a lo largo de estos 4 años he asistido a muchísimos debates. Entre los más apasionados y de mayor altura se encuentran este que hemos tenido de hoy, el que año tras año habéis realizado vuestros compañeros de otros centros en estos años anteriores en esta Liga de Debate. Y no lo digo, os lo digo con total certeza, que no lo digo por quedar bien, lo digo porque lo pienso. Os confieso que me quedo con las ganas también de dar mi opinión de los temas objeto de esta final. El primero, si estáis condenados a vivir un futuro peor que el que vivieron vuestros padres, y el segundo, si las redes sociales reflejan mejor las ideas y las tendencias que el Parlamento. Me guardo, ya insisto, mi opinión. No porque tema influir en la decisión del jurado, para nada, que en estos momentos delibera su voto ajeno a lo que digamos la consejera y yo en estos minutos. Me reservo mi opinión como guiño de continuidad y como punto final a la que ha sido una de mis principales labores esta legislatura, que es presidir y dirigir los debates parlamentarios. Que en un terreno de juego exista la figura del árbitro no significa que los contendientes estén atados de pies y manos. Todo lo contrario, pues en las Cortes pasa igual. Que el presidente esté obligado a la neutralidad no quiere decir que los procuradores lo estén, como tampoco lo estáis vosotros, si no, ¿dónde quedaría el debate? Hay, sin embargo, un punto que os diferencia de los procuradores que, a partir de este martes que viene, volverán a ocupar los escaños que hoy ocupáis vosotros. Si los procuradores defienden o deberían defender sus posiciones por convicción, vosotros lo habéis hecho hoy por sorteo. Nada que objetar siempre y cuando os sirva para ejercitaros en el arte de la oratoria, como muy bien habéis demostrado. Eso sí, una vez ejercitados, no deberéis posicionaros públicamente sobre ningún otro asunto por puro criterio del azar, como ha sido hoy. Deberéis hablar siempre con convicción, con vuestra convicción, siempre. Lo repito en cada edición de esta Liga de Debate, las 4 que me ha correspondido estar aquí. Y lo repetiré siempre que tenga ocasión allá donde esté. La convicción no es un don caído del cielo, ni una predisposición que se da a unos individuos y en otros no. La convicción es fruto directo del conocimiento y este, a su vez, se logra a base de memoria, de entendimiento y de voluntad. Haced de la convicción el principio rector de vuestra vida y de vuestros discursos, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Muchas gracias y mucha suerte a los ganadores y enhorabuena también a los finalistas. Muchísimas gracias.
Presidente, vamos a escuchar ahora a la consejera de Educación en funciones, doña Rocío Lucas. Pues muy buenos días a todos. Y en primer lugar, dado que hemos escuchado la parte del debate de bachillerato y no hemos podido tener ocasión de escuchar la parte de secundaria, sí, en nombre de todos los que estáis aquí presentes, pues daros la enhorabuena, porque la verdad que ha sido espectacular, espectacular. Y en nombre vuestros, a todos los que han participado a lo largo de esta edición, que habéis sido más de 500 los alumnos que os habéis sumado a esta Liga de Debate. Así que, enhorabuena tanto al Instituto Elegio VII como a Claret, como al Instituto Valles de Luna, en Santa María del Páramo de León, y al Instituto Condesa Hilo, que habéis hecho los cuatro una labor magnífica. Quiero agradecer al presidente de las Cortes en funciones. Yo creo que os estaréis preguntando qué significa lo de en funciones. Y no tenía ocasión de decirlo, pero bueno, ya que estamos en la sede de la soberanía de nuestra comunidad autónoma, que en breve los procuradores electos, que ahora hemos salido de unas elecciones, tanto el presidente de las Cortes como yo, consejera de Educación en funciones, hemos sido procuradores electos por nuestras provincias, él por León y yo por mi provincia de Soria, y que el 14 tomaremos posesión en esos escaños que ahora estáis sentados vosotros. Se dice en funciones cuando un gobierno pues, ha tenido unas elecciones autonómicas, ha habido unas elecciones que han sido el 15 de marzo, ha salido un nuevo Parlamento, que es la representación que nos han ostentado los ciudadanos de Castilla y León, y se constituye un nuevo gobierno. Entonces, mientras se constituye un nuevo gobierno, los que estamos ejerciendo las funciones de gobierno, tanto del gobierno ejecutivo como del legislativo, se dice que estamos en funciones, porque todavía nos ha manifestado la voluntad, en este caso, de la soberanía del pueblo. Por eso decimos técnicamente lo de en funciones, que estoy seguro que si estáis en este debate os gusta también conocer a qué nos dedicamos quienes estamos en ejercicio y en nuestra labor. Como digo, agradecer al presidente de las Cortes siempre su labor y su compromiso con la educación de nuestra comunidad autónoma. Han sido 4 años de trabajo conjunto, tanto en las Cortes como en la Consejería, para que este debate se lleve a cabo y se lleve a cabo con todas las garantías y también con todo el cariño que siempre ponemos para que estéis lo más cómodos posibles. También agradecer al director de la Fundación Castilla y León, que forma parte del jurado y se ha ido también a deliberar, que también siempre participa en estos debates. También al director general de Innovación y a los directores provinciales que nos acompañan, tanto de Segovia, de León como de Valladolid, que han venido a acompañarnos a todos los centros. Como digo, para mí es un honor seguir en esta edición de la Liga Debate, que ya es la 10ª edición de la Liga Debate, y quiero deciros que es un programa que nació con una vocación muy importante, con una vocación de convertir a la educación, esta formación, en una referente en la democracia, en el pensamiento crítico y en la ciudadanía. Y es un programa que hoy, una década después, 10 años después, se constituye como uno de los proyectos educativos más sólidos y transformadores que tenemos en nuestra comunidad autónoma. No todas las comunidades autónomas tienen este proyecto de Liga Debate como lo tenemos en Castilla y León. Cuando nació en el año 2016, porque como digo ya ha sido 10 ediciones, se firmó un convenio entre la Consejería de Educación, entre las Cortes de Castilla y León, y la entonces fundación que se llamaba Fundación Villalar Castilla y León, y lo hicimos convencidos de una palabra y que el buen uso de la palabra, una palabra bien construida, bien orientada, tiene una fuerza incomparable. Eso es lo que habéis hecho vosotros esta mañana, utilizar la palabra. Hoy, después de veros debatir, después de escucharos argumentar y responder, confirmo y confirmamos una vez más que estábamos en lo cierto cuando quisimos en el año 2016 iniciar este proyecto educativo. Porque la palabra es ante todo un acto de responsabilidad, porque debatir de verdad exige pensar, porque pensar, a su vez, exige hacerlo siempre en libertad. Y a lo largo de estos 10 años, sois miles de estudiantes de la ESO y de bachillerato lo que habéis pasado por esta Liga Debate. Y ha sido para ellos, igual que estoy segura que está resultando para vosotros, un camino de aprendizaje continuo, de superación, de esfuerzo compartido entre todos, entre centros, entre equipos directivos, entre tutores, entre alumnado y estoy segura que también entre vuestras familias. Cada edición ha sido una oportunidad para crecer, para abrir horizontes, para descubrir que la discrepancia no es un muro, sino una puerta. Hoy quiero detenerme y llamar la atención sobre algo que es fundamental, y es la formación vuestra en ese espíritu crítico, en poder debatir y en poder construir. Se suele decir que un orador elocuente es aquel que no solo dice lo que piensa,
sino que sobre todo piensa antes de decirlo. Esta frase y este juego de palabras encierra la esencia misma de lo que hoy habéis demostrado. Porque no se trata solo de hablar, se trata de comprender, se trata de analizar, de contrastar, de profundizar para poder hablar con criterio, es decir, para poder hablar con espíritu crítico. Pero también, y eso es parte esencial de esta liga, se trata de ser capaces de argumentar desde posturas que no solo son contrapuestas, sino que a veces son posturas que a veces no compartimos como punto de partida. Porque es justamente ese ejercicio de pensamiento, de reflexión, tan exigente pero a la vez tan enriquecedor y tan motivador, lo que nos hace más libres. Porque quien entiende argumentos diversos, quien se entrena a mirar desde distintos ángulos, desarrolla un juicio más fuerte, más matizado y más justo. En definitiva, más suyo porque toma algo de la otra parte, que siempre es importante. Y lo que es incluso más importante es que es capaz de ver que a veces lo que uno tiene como argumento claro no lo es tanto a la luz de razonamientos que toman como parte el punto de partida de otra persona. Este año, por tanto, los temas elegidos nos invitaban a pensar en un futuro con valentía, y así lo habéis hecho, cada uno desde vuestro distinto planteamiento. En la categoría, la pregunta, ¿estamos condenados a vivir en un futuro peor que el de nuestros padres?, es una cuestión que interpela y que os interpela directamente a vosotros, a vuestra generación. Y es una pregunta que nos obliga a hablar de progreso, de retos globales, de sostenibilidad, de bienestar, de esperanza, siempre de esperanza. Es una pregunta que nos invita a interrogarnos sobre el tipo de sociedad que queremos construir y qué papel estáis desempeñados vosotros a construir y hacer en ella. En la categoría B, en la que hemos tenido el honor de estar presentes, se planteaba otro debate de plena actualidad. ¿Reflejan las redes sociales mejor que los parlamentos las ideas o las tendencias de la sociedad? Es un tema que nos enfrenta a la velocidad de la información, a la representatividad, a la responsabilidad de la palabra pública, a los riesgos de la desinformación y a las nuevas formas de participación. En un tiempo en el que todos hablamos, pero no siempre escuchamos, este debate yo creo que era más necesario que nunca. Así que ya dejadme también que subraye algo que considero esencial, que es en una sociedad libre no debemos tener ni temer el debate, ni la diferencia, ni tampoco la competencia. Porque competir, cuando se hace con espíritu crítico, con mérito, con esfuerzo, con respeto, nos impulsa a mejorar, nos impulsa a conocernos mejor, incluso a descubrir capacidades que antes pensábamos que no la teníamos. Por eso quiero otra vez felicitar, no solamente a los equipos ganadores, sino a todos los alumnos que han participado en esta edición. A los que habéis pasado por fases de centro, por fases provinciales, por autonómica, y a quien habéis estado aquí en la final. Habéis demostrado preparación, rigor, inteligencia y una madurez admirable. Y quiero agradecérselo, por supuesto, a quienes lo han hecho posible, a vosotros los alumnos, pero también a los equipos directivos, a los tutores que os acompañan y os guían, y a las familias que os apoyan y siempre están a vuestro lado. Y también a las instituciones que colaboran y que colaboramos conjuntamente para que año tras año se siga produciendo esta edición y siga creciendo en calidad y en representatividad. La educación, siempre lo digo en todas mis intervenciones, no se construye sola. La educación se construye en conjunto. Y esta Liga de Debate es un ejemplo de esa construcción en conjunto. Y termino con una convicción también muy personal, que también me gusta decir cuando tengo ocasión de transmitir mensaje a los alumnos, y es que la palabra es el primer pilar de la democracia. La palabra que argumenta, la palabra que dialoga, la que propone, la que construye, la que hace puentes, la que construye entre todos. Vosotros hoy habéis honrado ese valor de la palabra. No lo olvidéis nunca y lo tenerlo siempre muy presente. Habéis demostrado que el futuro está en vuestras manos y está en buenas manos. Así que nada, ya termino dándole la enhorabuena, esperando el resultado final. Lo va a tener muy difícil el jurado, por lo que hemos visto. Y dando la enhorabuena a toda la comunidad educativa por esta Liga de Debate. Y estoy segura que quien llegue luego a la preautonómica, preuniversitaria, pues también representará muy bien al alumnado de Castilla y León. Así que suerte a todos y que gane el mejor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya ven que todavía el jurado no nos acompaña, está tomando una decisión, continúa deliberando, así que nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta el resultado final. Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya tenemos el fallo del jurado.
se terminó la espera. Ha sido una deliberación muy complicada. Vamos a entregar ya estos esperados premios. Lo van a hacer el presidente de las Cortes, don Carlos Pollán, y la consejera de Educación en funciones, doña Rocío Lucas. Y vamos allá, si os parece, porque ¿para qué vamos a esperar más? Los miembros del jurado de la fase final de la Liga Debate 2025-2026, en la modalidad de la ESO, ha decidido que el centro ganador sea el Colegio Claret de Segovia y, por lo tanto, el Instituto Legio VII de León son los finalistas. Un fortísimo aplauso para los dos, y que os pediría que la recogida de premios sea en el orden inverso. Primero recogerá el premio el equipo finalista, el Instituto Legio VII de León, cuando queráis. Otro fuerte aplauso, que no sea por aplausos aquí, que lo han hecho muy bien todos. Sí. Si os podéis poner justo aquí en el medio. Yo, compañeros, me retiro porque creo que... Un fuerte aplauso para los finalistas. Y ahora, los ganadores. El Colegio Claret de Segovia, enhorabuena. Muchísimas gracias. Ahora vamos con la otra modalidad, con los institutos. Vamos allá. Los miembros del jurado de la fase final de la Liga Debate 2025-2026 han decidido que el centro ganador de bachillerato sea el Instituto Valles de Luna de Santa María del Páramo, en León. Por lo tanto, finalista el Instituto Condesa Eilo de Valladolid. Un fuerte aplauso. Y lo mismo para recoger los premios. Si primero pueden bajar los finalistas, el Instituto Condesa Eilo de Valladolid.
Muchas gracias. Enhorabuena. Y si todavía pueden respirar, porque les cuesta respirar de los nervios, pueden bajar ya los alumnos del Instituto Valles de Luna de Santa María del Páramo en León, ganadores de esta fase final de la Liga Debate en la modalidad de bachillerato. Enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias. Enhorabuena a los ganadores y también a los finalistas. Hasta aquí esta 10ª edición de la Liga Debate. Como decimos, muchísimas gracias a los alumnos por haber participado, a los profesores por su esfuerzo y por su dedicación, clave en el éxito de todo el alumnado. Y, por supuesto, también a las instituciones por fomentar debates como estos, y a ustedes por seguirnos al otro lado de la pantalla. Esperemos que el próximo año volvamos a celebrar otra edición más, que ya será la número 11. Muchísimas gracias. Adiós.